Nadie miró a la enfermera durante el divorcio. Todas las miradas estaban puestas en el poderoso político. Hasta que perdió el control. Y todo el tribunal se quedó paralizado. Porque ese error no formaba parte del plan. Ni en los periódicos, ni en los acuerdos. Pero lo cambiaría todo a partir de entonces. La Audiencia Nacional de Madrid estuvo abarrotada desde la madrugada. Las cámaras se amontonaban, los periodistas se apiñaban y los curiosos aguardaban cualquier señal. El divorcio de Alejandro Morales se había convertido en un espectáculo nacional. Un político influyente, conocido por su frialdad y dominio de la palabra. A su alrededor, abogados de renombre, trajes caros, maletines organizados. Era demasiado poder concentrado en una sola sala. Y todos sabían que este día daría que hablar durante mucho tiempo. Valeria Cruz entró en la sala con paso firme y calculado. Elegante, segura de sí misma, el tipo de mujer que sabía cómo ser observada. Cada detalle de su apariencia parecía diseñado para las cámaras. El público la veía como la exesposa perfecta, herida pero digna. La prensa se alimentó de esta imagen sin cuestionarla. Se sentó, cruzó las piernas y respiró hondo. Sabía cómo jugar ese juego tan bien como Alejandro. El político, por su parte, parecía demasiado cómodo. Se sentó con una leve sonrisa irónica, como quien ya sabe cómo terminará la historia. Para él, esto era simplemente otro proceso manejable. Algunos bienes divididos, algunas cifras ajustadas, algunos discursos ensayados. Su reputación saldría indemne, como siempre. Había enfrentado crisis mayores antes. Un divorcio no lo amenazaba. Al menos, eso creía. Al fondo de la sala, casi invisible, estaba sentada Lucía Herrera. Uniforme sencillo, postura discreta, con las manos sobre el regazo. Una enfermera sin estatus, sin títulos, sin aparente importancia. Nadie anunció su presencia. Nadie preguntó quién era. Algunos ni siquiera notaron su presencia. Para el tribunal, era solo una persona más sentada. Para Alejandro, alguien completamente irrelevante. Suscríbete al canal ahora, porque esta historia da un giro completo cuando el político pierde el control. Lucía observaba todo en absoluto silencio. Cada palabra, cada pausa estratégica, cada mirada ensayada. Conocía a ese hombre mucho más allá de lo que cualquiera en esa habitación pudiera imaginar. Conocía sus hábitos, sus excesos, sus reacciones cuando se sentía amenazado. Podía reconocer una mentira incluso antes de que la dijera. Aún así, decidió no interferir. El silencio, en ese momento, era su mejor arma. El juez inició la audiencia con voz firme e impersonal. Habló de bienes, propiedades, cuentas bancarias y cifras que a la mayoría les parecían irreales. La prensa lo notó todo con una atención casi obsesiva. No se trataba de un simple divorcio, era un espectáculo de poder y dinero. Nada parecía humano allí. Todo sonaba distante, frío, calculador. Como si los sentimientos no tuvieran cabida en ese ambiente. Los abogados de Alejandro dominaron la audiencia con facilidad. Interrumpían cuando querían, dirigían la narrativa y moldeaban cada respuesta. Valeria siguió el guión con precisión. Respuestas breves, postura controlada, lágrimas contenidas dentro de límites aceptables. Parecía una actuación perfectamente coreografiada. Cada uno sabía exactamente qué papel desempeñar. Excepto Lucía, quien no tenía ningún papel en ese teatro. Nadie le pidió a la enfermera que hablara. Nadie mostró curiosidad por su presencia. Era como si ignorarla fuera más conveniente para todos. Lucía lo comprendió de inmediato. Y comprendió que su invisibilidad no era accidental. Era una decisión colectiva. Una decisión que beneficiaba a quienes estaban en el centro del poder. Y esta comprensión la impulsó a observar con mayor atención. Alejandro evitó mirar al fondo de la sala, pero sintió algo extraño. Una incomodidad que no podía explicar. Todo iba según lo previsto, así que ¿por qué aumentaba esta inquietud? ¿Por qué su respiración parecía entrecortada? ¿Por qué sus manos empezaban a moverse innecesariamente? Intentó ignorar la sensación. Intentó convencerse de que era solo cansancio. Pero la incomodidad no desaparecía. El juez anunció un breve receso. Las cámaras se apagaron por unos instantes. Los abogados se acercaron, susurrando estrategias. Valeria cerró los ojos un segundo, manteniendo la compostura. Antes de continuar, suscríbete al canal para que no te pierdas historias como esta.
esta enfermera lo cambia todo. Alejandro ajustó su reloj, mostrando impaciencia. Lucía permaneció exactamente igual. Inmóvil. Atenta. Como si ese intervalo fuera más revelador que toda la audiencia. Fue durante esa pausa que algo se descontroló. Un comentario mal expresado. Una frase pronunciada en tono burlón. Alejandro habló en voz baja, seguro de que nadie lo oiría. Nadie, excepto Lucía. Ella captó cada palabra. No reaccionó de inmediato. Solo levantó ligeramente la mirada. Y en ese instante, algo cambió dentro de ella. Algo que ya no pudo contener. Alejandro rió, creyendo haber pasado desapercibido. Pero sintió que esa mirada lo impactaba. No era ira ni miedo. Era conciencia. Apartó la mirada rápidamente, sintiendo un extraño escalofrío recorrerle el cuerpo. Esa mujer no debería estar allí. O, al menos, no así. Había algo en su mirada que no encajaba con el silencio. No era sumisión. Era dominio. La audiencia se reanudó. El juez solicitó una continuación. Alejandro intentó recuperar la compostura. Pero algo ya se había roto en su interior. Sus respuestas empezaron a salir más rápido, menos reflexivas. Su tono de voz se volvió más duro. Menos diplomático. Valeria notó el cambio de inmediato. Conocía a ese hombre lo suficiente como para saber cuando estaba a punto de perder el control. Miró a su alrededor, buscando la causa de aquella repentina inestabilidad. Y entonces sus ojos se encontraron con los de Lucía. Un encuentro fugaz, casi imperceptible para los demás. Pero suficiente para despertar una profunda desconfianza. Valeria sintió una opresión en el pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que había algo en aquella sala que no entendía. Lucía le sostuvo la mirada un instante. Sin provocación directa. Sin desafío explícito. Solo presencia. Una presencia silenciosa que empezaba a pesar más que cualquier argumento legal. Y en ese momento, sin decir ni una palabra, dejó claro que ya no era una simple figura. Algo estaba a punto de suceder. Y nada volvería a ser igual. Regístrate y quédate hasta el final, porque lo que sucede en esta sala del tribunal es algo que nadie estaba preparado para ver. La tensión en la sala del tribunal empezó a hacerse visible para quienes prestaban atención. No era evidente, pero estaba ahí, oculta en los detalles. En la forma en que Alejandro respiraba hondo antes de responder. En el ligero tamborileo de sus dedos sobre la mesa. Pequeñas señales que delataban a un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a ser observado. Ya no hablaba con la misma calma. Algo lo inquietaba profundamente. El juez hizo una pregunta sencilla sobre una cuenta bancaria en el extranjero. Nada que los abogados no hubieran previsto. Alejandro respondió demasiado rápido, casi tropezando con sus propias palabras. Uno de los abogados intentó intervenir, pero levantó la mano con impaciencia. La sala notó el tono de voz. La prensa alzó la vista al mismo tiempo. Esto era inusual. Un político como él rara vez perdía los estribos en público. Valeria mantuvo la compostura, pero en su interior sintió una señal de alarma. Esa reacción no formaba parte del acuerdo. No formaba parte del guión que habían planeado. Conocía a Alejandro lo suficiente como para saber que los arrebatos siempre venían tras la presión. Y la presión, en ese momento, no venía del juez. Ni de los abogados. Venía de un lugar que nadie más parecía ver. Lucía permaneció en silencio, pero ahora su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante. No por ansiedad, sino por completo estado de alerta. Reconocía ese comportamiento. Había visto a Alejandro reaccionar así antes, lejos de las cámaras. En entornos donde el poder no lo protegía por completo. Sabía lo que venía después de esa tensión acumulada. Y eso la ponía aún más alerta. El juez pidió más aclaraciones. Alejandro respiró hondo e intentó recomponerse. Se ajustó la chaqueta y forzó una breve sonrisa. Pero la máscara ya se le resbalaba. Su voz sonó más fuerte de lo necesario. Se oyeron algunos susurros en la sala. Empezaba a perder el control. Y cuanto más intentaba reafirmar su autoridad, más evidente se hacía su nerviosismo. La prensa presentía que algo grave estaba a punto de suceder. Las cámaras se reposicionaron discretamente. Los reporteros intercambiaron miradas cómplices. Un divorcio multimillonario ya despertaba el interés del público, pero que un político perdiera el control era oro puro. La atmósfera cambió. Ya no era solo un proceso legal. Era un escenario a punto de estallar.
Valeria miró rápidamente a los abogados. Se dieron cuenta demasiado tarde. Alejandro ya no seguía las instrucciones. Hablaba impulsivamente, interrumpía las preguntas, corregía al juez con sutileza pero con arrogancia. Cada palabra fuera de turno aumentaba la tensión. Y cuanto más hablaba, más evidente se hacía que algo lo estaba desestabilizando profundamente. Lucía observaba todo con una calma casi desconcertante. Para un extraño, parecía solo una mujer discreta asistiendo a una audiencia. Pero en su interior, su mente organizaba recuerdos, fechas, frases, miradas. Sabía exactamente qué herida estaba siendo tocada. Y también sabía que esa herida nunca había sanado del todo. El juez ordenó el orden en la sala. Alejandro guardó silencio unos segundos, con la vista fija en la mesa frente a él. Tenía la mandíbula apretada. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Valeria sintió un escalofrío. No era solo estrés. Era miedo. Un miedo que nunca había visto tan claramente en él. Cuando Alejandro volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Menos firme. Menos segura. Intentó retomar su discurso ensayado, pero se trabó en detalles sencillos. Confundió fechas. Confundió información. Un pequeño pero significativo error. Un error que no pasaría desapercibido para nadie que supiera la verdad. Y Lucía lo sabía. Valeria notó la inconsistencia de inmediato. Entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Había leído todos los documentos, todos los informes. Esa información era errónea. Por un momento, pensó en intervenir. Pero prefirió observar. Por primera vez, decidió no proteger a Alejandro. Algo en su interior le decía que este colapso tenía una razón mayor. El juez anotó algo en silencio. Pidió una aclaración. Alejandro respiró hondo, visiblemente irritado. Su pie golpeó el suelo involuntariamente. Se pasó una mano por la cara, como intentando borrar el cansancio. Pero el problema no era el cansancio. Era la sensación de que alguien allí sabía demasiado. Lucía sintió su mirada acercarse desde el fondo de la sala. No fue directa. Fue rápida, casi instintiva. Cuando sus ojos se encontraron, Alejandro se quedó paralizado por un segundo. Un segundo lo suficientemente largo como para delatarlo. Lucía no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada con firmeza. Sin desafío. Sin amenaza. Solo con la verdad. Alejandro apartó la mirada de inmediato. El corazón le latía con fuerza. Esa mujer no debería estar allí. Estaba seguro. Su presencia no formaba parte de ningún plan. Ningún acuerdo. Ninguna estrategia legal. Y, sin embargo, ella estaba allí, en silencio, desmantelándolo todo sin decir una palabra. Valeria observó ese breve intercambio de miradas. No lo comprendió del todo, pero sintió el impacto. Algo conectaba a Alejandro con esa enfermera. Algo que no quería que saliera a la luz. Por primera vez, Valeria sintió que tal vez no era la única engañada en esa historia. Tal vez se escondían verdades mucho más importantes. El juez anunció que pronto llamaría a un nuevo testigo. Alejandro reaccionó exageradamente, cuestionando la necesidad. Su tono fue demasiado duro. El juez le advirtió. Un murmullo recorrió la sala. El poderoso político empezaba a parecer acorralado. Y esto solo aumentó la curiosidad de todos. Lucía respiró hondo, casi imperceptiblemente. Sabía que ese momento se acercaba. No sabía exactamente cómo sería. Ni cuándo. Pero sentía que el control de Alejandro pendía de un hilo. Y cuando se liberara, ningún abogado podría recomponerlo todo. Valeria ajustó su postura en la silla. Su corazón latía con fuerza. Por primera vez desde el inicio del proceso, no se sentía segura. Algo importante estaba a punto de ocurrir. Algo que podría cambiar por completo el curso del divorcio. Y quizás la vida de todos los presentes. El silencio volvió a llenar la sala por unos segundos. Un silencio denso, lleno de expectación. Alejandro tragó saliva con dificultad. Lucía mantuvo la mirada fija. El juez consultó los documentos. Y en ese momento, quedó claro que el espectáculo apenas comenzaba. El juez llamó al siguiente testigo, y el sonido de su nombre resonó por la sala como una advertencia silenciosa. Alejandro se removió en la silla incluso antes de oírlo por completo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los abogados intercambiaron miradas tensas. Esto no estaba previsto. No así. No en este momento,
cuando ya mostraba inestabilidad. La sensación de control comenzaba a escapársele entre las manos. Valeria mantuvo una expresión neutral, pero algo se agitaba en su interior. Se dio cuenta de que este proceso estaba dando un giro inesperado. No se trataba solo de bienes o reputación. Había algo más profundo en juego. Algo que había permanecido cuidadosamente oculto durante años. Y ahora amenazaba con salir a la luz ante todos. La idea la inquietó. Lucía escuchó atentamente el nombre del testigo. Sabía exactamente quién era. Sabía lo que esa persona podría decir. Su corazón se aceleró un poco, pero su rostro permaneció sereno. Había esperado este momento durante mucho tiempo. No por venganza, sino por necesidad. La verdad necesitaba un respiro. Y ese tribunal finalmente parecía dispuesto a escuchar. El testigo entró y tomó juramento. Su voz temblaba levemente, delatando nerviosismo. Alejandro se cruzó de brazos, intentando parecer indiferente. Pero su mirada no se detenía. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía ser fatal. Cada frase era ahora una amenaza. Y la sentía con una claridad incómoda. Las primeras preguntas fueron sencillas. Fechas, lugares, roles. Todo parecía inofensivo a primera vista. Pero Lucía notó el patrón. El juez estaba preparando el terreno con cuidado. Cada respuesta abría una pequeña grieta. Y a través de esa grieta, la verdad comenzó a filtrarse lentamente. Alejandro intentó interrumpir 2 veces. Los abogados lo retuvieron. Tenía la mandíbula apretada. El aire parecía más pesado a su alrededor. Valeria observaba cada uno de sus movimientos, cada microexpresión. Por primera vez, no reconoció del todo al hombre con el que había estado casada. Había algo desesperado en su comportamiento. Algo que nunca antes había visto. Cuando el testigo mencionó un hospital específico, Lucía sintió el impacto. Sus manos se cerraron discretamente. Esa palabra traía recuerdos que nunca había podido borrar. Noches largas, decisiones difíciles, silencios impuestos. Todo volvió de golpe. Pero se mantuvo firme. Sabía que esto era solo el principio. El juez le pidió al testigo que explicara su relación con Alejandro. La respuesta fue vacilante, pero clara. Una relación antigua, profesional y frecuente. Alejandro negó con la cabeza, como si fuera absurdo. Pero no lo interrumpió. Quizás porque sabía que cualquier reacción exagerada solo empeoraría la situación. O quizás porque ya estaba cansado de pelear. Valeria sintió un nudo en el estómago. Esa información nunca se había mencionado. Nunca. Intentó recordar si algún detalle tenía sentido ahora. Algunas ausencias, algunas excusas mal explicadas. Todo empezó a reorganizarse en su mente. Como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. La sensación era incómoda, casi sofocante. Lucía notó el cambio en Valeria. La mirada más atenta. La postura menos defensiva. Fue ahí donde todo empezó a cambiar. La elegante exesposa dejó de ser simplemente parte del espectáculo. Se convirtió en una mujer en busca de respuestas. Y Lucía sabía que estas respuestas dolerían. Pero también la liberarían. El juez hizo una pregunta directa sobre un episodio específico. El testigo dudó en responder. El silencio se prolongó. Alejandro se removió en su silla, visiblemente incómodo. Cuando llegó la respuesta, fue como un golpe seco. Una confirmación que nadie esperaba oír en voz alta. Un hecho que nunca se había incluido en los registros oficiales. La sala reaccionó con murmullos apagados. La prensa apenas respiraba. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies por un instante. Esto lo cambió todo. No solo el proceso, sino la imagen que tenía de su propio pasado. Alejandro se pasó una mano por la cara, visiblemente angustiado. La máscara comenzaba a caer ante los ojos de todos. Lucía cerró los ojos un instante. No por debilidad, sino por alivio. La verdad empezaba a emerger de las sombras. Y ya no estaba sola. Lo que había guardado en silencio durante tanto tiempo finalmente encontraba su voz. Aunque aún no fuera la suya. Aún no. El juez le pidió al testigo que continuara. Surgieron más detalles. Conexiones improbables. Decisiones cuestionables. Alejandro intentó mantener la compostura, pero su respiración era irregular. Perdía el control con cada nueva frase. Sabía que no había vuelta atrás. El pasado se estaba reescribiendo allí, en tiempo real.
Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se contuvo. No era momento de flaquear. Necesitaba comprenderlo todo. Necesitaba escuchar hasta el final. Por primera vez, no estaba allí solo para defenderse. Estaba allí para descubrir quién realmente había compartido su vida con ella. Y ese descubrimiento fue devastador. Lucía observaba en silencio, pero ahora su presencia parecía diferente. Ya no era invisible. Algunos ojos comenzaron a volverse hacia ella. Curiosos. Recelosos. Como si comenzaran a comprender que esta discreta mujer tenía una profunda conexión con todo esto. Y tenían razón. Alejandro notó las miradas. Sintió que el peso de la atención se desplazaba. El miedo empezó a transformarse en ira. Una ira contenida y peligrosa. Apretó los puños, respiró hondo, intentó controlarse. Pero la presión era demasiada. Algo en su interior estaba a punto de romperse. El juez anunció un breve receso antes de proceder. La sala estalló en murmullos en cuanto el mazo golpeó la mesa. Los abogados se levantaron apresuradamente. Los periodistas salieron corriendo a informar a sus salas de redacción. Valeria permaneció sentada, atónita. Lucía tampoco se movió. Sabía que lo peor estaba por venir. Alejandro se levantó bruscamente, ignorando las instrucciones. Su mirada buscó a Lucía una vez más. Esta vez, no había pretensiones. Había acusaciones. Había pánico. Y la certeza de que ella tenía un papel más importante en esta historia. Un papel que él jamás podría controlar. La ruptura apenas había comenzado, pero el ambiente ya era insoportable. Las verdades empezaron a surgir sin invitación. Las alianzas silenciosas se desmoronaron. Y el divorcio dejó de ser un simple proceso legal. Se convirtió en un campo minado emocional. Y en el centro de todo estaba la enfermera a la que nadie quería escuchar. El descanso terminó antes de lo que parecía. Cuando todos regresaron a la sala, el ambiente ya no era el mismo. Algo se había roto irreversiblemente. El aire era denso, cargado de expectación. Alejandro regresó a su asiento con paso pesado, el rostro inexpresivo, los ojos rojos de tensión. Ya no había confianza en su postura. Había resistencia. Como quien sabe que está a punto de ser acorralado. Valeria volvió a sentarse, pero ahora su cuerpo estaba rígido. Su elegancia se mantuvo, pero su mirada era diferente. Más atenta. Más herida. Todo lo que había oído durante el descanso resonó en su mente. Los recuerdos se reorganizaron, adquiriendo nuevos significados. Los viejos silencios ahora parecían sospechosos. Las ausencias adquirieron nombre. Y esto la dejó en constante estado de alerta. Lucía permaneció en su sitio, en silencio como siempre. Pero ahora, para cualquiera que observara con atención, su presencia era imposible de ignorar. Había algo en ella que destacaba del resto de la sala. Una calma que contrastaba con el caos emocional que la rodeaba. Sabía que ese momento se acercaba. Y también sabía que, cuando la llamaran, no habría vuelta atrás. El juez reanudó la sesión con voz firme, intentando restablecer el orden. Anunció que había surgido nueva información que debía aclararse de inmediato. Alejandro se removió en su silla. Sus abogados susurraron algo, visiblemente preocupados. Nada de lo que veían formaba parte de la estrategia original. El proceso comenzaba a descontrolarse por completo. La siguiente pregunta fue demasiado directa. El juez mencionó documentos que no se incluyeron en la primera fase del proceso. Actas que se habían omitido. Alejandro alzó la voz explícitamente por primera vez. Impugnó, cuestionó la validez, intentó afirmar su autoridad. El juez lo interrumpió con firmeza. La advertencia fue clara. Y pública. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro respiraba con dificultad. Tenía la cara roja. La ira comenzaba a reemplazar al miedo. Valeria observaba, con una mezcla de sorpresa y confirmación. Este hombre no era solo un político bajo presión. Era alguien que intentaba desesperadamente evitar que algo específico saliera a la luz. El juez mencionó entonces el nombre de Lucía Herrera. Por primera vez. Fuerte. Claramente. Directamente. El sonido del nombre atravesó la sala como un corte. Algunas miradas se apartaron de inmediato. Otras tardaron unos segundos en comprender. Alejandro se quedó paralizado. Literalmente. Su cuerpo se paralizó, como si hubiera quedado expuesto inesperadamente.
Lucía levantó lentamente la cabeza. No mostró sorpresa. Sabía que ese momento llegaría. El juez le pidió que se identificara formalmente. Respondió con voz tranquila y firme, sin dudarlo. Enfermera. Años de experiencia. Presencia confirmada en ciertos momentos y lugares. Cada palabra era simple, pero cargada de peso. Alejandro intentó interrumpir. Dijo que era irrelevante, que ella no tenía nada que ver con el divorcio. Su voz sonó más fuerte de lo debido, más agresiva. El juez le advirtió de nuevo. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Por su reacción, quedó claro que Lucía no era irrelevante. Todo lo contrario. Invitó a Lucía a acercarse. Cada paso que daba al frente de la sala parecía resonar en el suelo. No había prisa. No había vacilación. Solo determinación. Se detuvo en el lugar indicado, respiró hondo y miró directamente al juez. Entonces, por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. Y él apartó la mirada. El juez comenzó con preguntas básicas. Nombre completo. Profesión. Periodo de actividad. Lucía respondió a todo con claridad. Su voz era firme. Sin excesiva emoción. Sin teatralidad. Esto hizo que todo fuera aún más impactante. No había una mujer buscando atención. Había alguien dispuesto a decir la verdad. Cuando la jueza le preguntó cómo conocía a Alejandro Morales, el político reaccionó de inmediato. Dio un golpe con la mano sobre la mesa y se levantó bruscamente. Su voz resonó por toda la sala. Dijo que era absurdo. Que estaban traspasando los límites. Que todo era una trampa. Que se había perdido por completo el control. El juez le ordenó sentarse. Le advirtió sobre el desacato. La prensa grabó cada segundo. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nunca había visto a Alejandro así. Descontrolado. Expuesto. Vulnerable. Por primera vez, se dio cuenta de que quizás tenía mucho más que ocultar de lo que jamás había imaginado. Lucía se mantuvo firme a pesar del ataque. Esperó a que volviera el silencio. Y entonces respondió. Dijo que conoció a Alejandro en un contexto que nunca apareció en los registros públicos. Un contexto delicado. Sensible. Que implicó decisiones éticas, silencio impuesto y profundas consecuencias. Cada palabra cayó como una piedra. Toda la sala del tribunal pareció contener la respiración. Alejandro se pasó una mano por el pelo, visiblemente angustiado. Sus abogados ya no sabían qué hacer. Valeria sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero no apartó la mirada. Necesitaba oírlo todo. Necesitaba entenderlo todo. Aunque le doliera. Lucía continuó. Habló de reuniones discretas. De solicitudes que no se podían hacer oficialmente. De situaciones donde el poder hablaba más fuerte que la verdad. No acusó directamente. Solo describió los hechos. Y eso lo hizo todo aún más devastador. Porque los hechos hablaban por sí solos. Alejandro empezó a reír nerviosamente. Una risa fuera de lugar. Desesperada. Dijo que era mentira. Que ella lo estaba distorsionando todo. Su voz se quebró al final de la frase. El juez lo miró con severidad. Se le había agotado la paciencia. La máscara había caído ante todos. Valeria sintió que el mundo daba vueltas. Cada frase de Lucía encajaba en viejos recuerdos. Situaciones que nunca tuvieron sentido cobraban forma. El pasado comenzaba a revelarse cruelmente. Y comprendió que ella también había sido manipulada. No solo como esposa, sino como parte de una imagen construida. Lucía hizo una breve pausa. Respiró hondo. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Había algo que aún no había dicho. Algo que cambiaría por completo el curso del proceso. El juez le pidió que continuara. Alejandro negó con la cabeza, casi en silencio, suplicando. Lucía volvió a levantar la vista. La sala estaba completamente concentrada en ella. Ya no había un político poderoso. Ni una exesposa elegante. Solo quedaba la verdad por decir. Y cuando volvió a abrir la boca, ya no se podía ocultar nada. Lucía dudó unos segundos antes de continuar. No por inseguridad, sino porque sabía exactamente la gravedad de lo que se avecinaba. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se atrevía a moverse. El juez esperaba. Valeria apenas podía respirar. Y Alejandro mantenía la mirada baja, como si ya supiera que no había escapatoria.
Cuando Lucía volvió a hablar, su voz era aún más firme. Explicó que su conexión con Alejandro comenzó en un momento crítico, lejos del ojo público. Un periodo en el que las decisiones tomadas en silencio afectaron vidas reales. Gente común. Personas indefensas. Y fue allí donde empezó a ver al hombre detrás de esa imagen impecable. Lucía describió situaciones en las que la presionaron para que ocultara información. Informes médicos que no debieron existir. Procedimientos acelerados. Órdenes dadas indirectamente, pero con claridad. Siempre acompañadas de promesas. Ascensos, favores, protección. Todo para asegurar que nada quedara registrado oficialmente. Que nada pudiera rastrearse. Alejandro levantó la cabeza, visiblemente conmocionado. Intentó interrumpir, pero le falló la voz. No le quedaban fuerzas en su postura. Solo desesperación. Los abogados susurraban frenéticamente, intentando contener el daño. Pero era demasiado tarde. Cada palabra de Lucía creaba una imagen imposible de borrar. Valeria sintió el impacto como un golpe directo. Recordó viajes inesperados. Ausencias inexplicables. Cambios bruscos de comportamiento. Ahora todo tenía sentido. La sensación de haber convivido con un desconocido era sofocante. Y aún más doloroso fue darse cuenta de cuánto había confiado en él. El juez solicitó pruebas para respaldar esas declaraciones. Lucía accedió. Dijo que había conservado documentos durante años. Registros que nunca se habían incluido en los sistemas oficiales. Notas personales, copias, fechas, nombres. No hablaba por venganza. Hablaba porque sabía que si no era ahora, nunca lo sería. Alejandro empezó a agitarse de nuevo. Se pasó la mano por la cara, murmurando palabras incoherentes. El control se había desvanecido por completo. Su mirada alternaba entre el juez y Lucía, como buscando una salida imposible. La imagen de un hombre poderoso se desmoronaba ante los ojos de todos. Valeria cerró los ojos un instante. Sintió vergüenza, ira, tristeza, pero también un extraño alivio. Por fin comprendió por qué siempre se había sentido sola en ese matrimonio. Por qué había algo que nunca encajaba del todo. La verdad, por cruel que fuera, traía claridad. Y la claridad era liberadora. Lucía explicó que decidió guardar silencio tanto tiempo por miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo al poder que ejercía Alejandro. Pero también porque creía que nadie le creería. Una enfermera. Una mujer común. Contra un político influyente. El silencio parecía la única opción posible. El juez escuchó todo con absoluta atención. Anotó cada detalle. Pidió aclaraciones. Solicitudes que Lucía respondió con precisión. No hubo contradicciones. No hubo exageraciones. Solo hechos lógicamente relacionados. Y eso lo hizo todo aún más convincente. Alejandro intentó desacreditarla, diciendo que buscaba venganza. Que estaba resentida. Que quería atención. El juez lo silenció de nuevo. Dijo que ese comportamiento solo agravó la situación. La advertencia fue definitiva. Toda la sala sintió que el poder había cambiado de manos. Valeria miró a Lucía con otros ojos. Ya no como una figura distante, sino como alguien que llevaba sola una carga demasiado pesada. Una mujer que también había sido manipulada, utilizada, silenciada. Por primera vez, Valeria sintió verdadera empatía, y eso la conmovió profundamente. Lucía presentó los documentos iniciales. El juez los examinó cuidadosamente. Los abogados se acercaron, visiblemente tensos. La prensa intentó grabar cada movimiento. El tribunal estaba en shock. Esto ya no era solo un divorcio. Era algo mucho más grande. Algo que iba más allá de cualquier acuerdo financiero. Alejandro bajó la cabeza. Le temblaban las manos. La ira había dado paso al miedo absoluto. Sabía que esta evidencia podría destruir no solo el juicio, sino toda su carrera. Todo lo que había construido con tanto esmero estaba al borde del colapso. Valeria respiró hondo, intentando mantenerse fuerte. Sabía que su vida cambiaría a partir de ese día. Pero, extrañamente, se sentía más fuerte que nunca. Ya no necesitaba fingir. Ya no necesitaba mantener una imagen. La verdad finalmente se estaba diciendo. El juez anunció que los documentos se adjuntarían de inmediato al expediente. Dijo que podrían abrirse nuevas investigaciones. La reacción en la sala fue inmediata. Murmullos, miradas incrédulas,
tensión en el ambiente. Alejandro cerró los ojos unos segundos, como si intentara despertar de una pesadilla. Lucía sintió que se le quitaba un peso de encima. Aún no era el final. Pero era el comienzo de la sanación. Había hablado. La habían escuchado. Y eso ya lo cambió todo. Aunque las consecuencias fueran impredecibles. Valeria miró a Alejandro por última vez en ese momento. No había odio en su mirada. Solo una dolorosa comprensión. Y una decisión silenciosa de no proteger a nadie más que a sí misma. El pasado se desvanecía, incluso en medio del caos. El juez anunció que la audiencia continuaría en breve. Aún quedaba mucho por aclarar. Pero una cosa ya estaba clara para todos: el hombre que había entrado allí con tanta seguridad ya no existía. Y la mujer ignorada se había convertido en el centro de todo. El tribunal reanudó su sesión en un silencio casi solemne. Ya no había curiosidad superficial, ni espectáculo. Lo que se sentía era el peso de algo definitivo. Alejandro permaneció sentado, más pequeño que nunca. El hombre que había entrado con confianza ahora evitaba el contacto visual. Su poder ya no ocupaba espacio. La verdad lo había hecho. El juez empezó a hablar con seriedad. Explicó que, dada la situación, el divorcio ya no era solo una disputa civil. Se abrirían nuevas vías, investigaciones independientes, revisiones de decisiones anteriores. La sala absorbió esas palabras como un golpe colectivo. Alejandro cerró los ojos. Sabía que ya no había forma de controlar la narrativa. Valeria lo escuchó todo en silencio. Cada palabra del juez parecía confirmar algo que ya sentía en su interior. La vida que creía haber construido se basaba en omisiones y mentiras. Pero, al mismo tiempo, sintió una extraña sensación de liberación. Ya no necesitaba defender lo indefendible. Ya no necesitaba mantener una farsa. Lucía fue invitada a sentarse de nuevo. Al regresar a su asiento, notó las miradas que la seguían. No eran de desdén. Eran de reconocimiento. Por primera vez, no era invisible. Y eso la conmovió más que cualquier discurso. El silencio que había cargado durante años finalmente se había roto. Alejandro intentó hablar de nuevo. Pidió la palabra con voz temblorosa. Dijo que todo estaba siendo exagerado. Que había explicaciones. Pero sus frases sonaban vacías. Sin convicción. El juez lo interrumpió con firmeza, dejando claro que ya no era momento para discursos. Le habían arrebatado el control. La prensa lo informaba frenéticamente. El caso ya no se trataba solo de un matrimonio fallido. Se había convertido en un símbolo de abuso de poder, silencio impuesto y verdades ocultas. Valeria se dio cuenta de que su imagen pública también cambiaría. Pero, por primera vez, esto no la asustó. Prefirió afrontar la realidad que seguir viviendo en la ilusión. Lucía respiró hondo, sintiendo que su corazón se calmaba. Aún había miedo. Aún había incertidumbre. Pero también había dignidad. No había gritado. No había acusado con odio. Simplemente había contado lo que había vivido. Y eso bastó para desmantelar todo un imperio construido sobre el silencio. El juez dio por terminada la sesión del día con un mazo firme. Dijo que las decisiones finales se tomarían tras un análisis exhaustivo. Pero dejó claro que no se ocultaría nada. La sala comenzó a vaciarse lentamente. La gente salía distinta a como había entrado. Como si hubieran presenciado algo inolvidable. Alejandro permaneció sentado unos segundos, solo. Sus abogados ya discutían estrategias de contención. Pero sabía que ya no se trataba de estrategia. Se trataba de consecuencias. Por primera vez en muchos años, tendría que enfrentarse a lo que siempre había evitado. Impotente. Fuera de control. Sin aplausos. Valeria se levantó con calma. Antes de irse, miró a Lucía. Una mirada silenciosa, cargada de significado. No hubo palabras. Solo reconocimiento. Ambas sabían que sus historias estaban unidas por el mismo dolor. Y que, de diferentes maneras, ambas habían sido utilizadas. Ahora, ambas eran libres. Lucía respondió a la mirada con un leve asentimiento. No buscaba gratitud. Solo respeto. Y eso, por fin, lo obtuvo. Al salir del juzgado, sintió el sol acariciar su rostro. Algo simple. Pero profundamente simbólico. Como si, después de tanto tiempo, pudiera respirar sin miedo. Afuera, los destellos continuaban. Se hacían preguntas. Pero Lucía seguía adelante sin responder.
Su parte ya estaba hecha. La verdad ya estaba ahí, imposible de ignorar. No necesitaba justificarse. No necesitaba explicarse. El silencio era ahora una elección, no una imposición. Valeria se subió al coche con la sensación de un final y un comienzo a la vez. Sabía que su vida cambiaría por completo. Pero también sabía que, por primera vez, no se dejaba llevar por mentiras. El divorcio ya no era una derrota. Era una ruptura necesaria. Un nuevo comienzo. Alejandro salió por otra puerta. Protegido por guardias de seguridad. Pero completamente expuesto. El hombre que controlaba las narrativas ahora era rehén de ellas. Y sabía que este día sería recordado como el momento en que todo se derrumbó. No por un escándalo planeado, sino por una mujer que decidió hablar. Lucía siguió su camino, fundiéndose con la multitud. Nadie la aplaudió. Nadie la detuvo. Y eso era perfecto. No quería fama. Quería paz. Y, en ese instante, sintió que por fin estaba en el camino correcto para encontrarla. El divorcio más comentado del país terminó sin ganadores claros. Pero con una verdad indeleble. Falló el poder. Cayó la máscara. Y la mujer ignorada demostró que, a veces, quien menos se escucha es quien tiene todo lo que puede cambiar el destino de todos. Y así, sin gritos, sin escenas exageradas, la historia llegó a su fin. No como un espectáculo, sino como un ajuste de cuentas. Donde la verdad, aunque tardíamente, finalmente encontró espacio para existir.